¿Y lo sube la grabación al grupo o dónde? Al, a la- al- a la- al canal de YouTube lo subo, ¿ya? Ah, ¿cómo se llama el canal? Harold Fit. Más rato voy a mandar el link al grupo. ¿Ya? Ya. Ya. La unidad C, que dice conversación con una computadora, eh, trata más que todo para eh, repasar la estructura de presente simple en su forma de pregunta y algunas otras cositas que vamos a ir viendo, ¿ya? En la primera parte dice before the reading, que en realidad en español se traduce como antes de leer el texto de abajo, trate de responder las siguientes preguntas. ¿Ya? Siguiente pregunta. La primera dice, ¿tú sabes eh, cómo hacer una conversación con una computadora? Y esta parte de acá, como les dije, vamos a analizar esta pequeña pregunta. ¿Qué partes tiene? Tiene el verbo do, que en este caso está como auxiliar. Tiene el sujeto. Ay, qué feo. Tiene el verbo. Y tiene una pregunta. Bueno, el complemento de la pregunta, ¿no? ¿Tú sabes cómo hacer una conversación con una computadora? Y ya, no importa que su respuesta de ustedes, o sea, no se diga una conversación con una computadora, se puede hacer a través del teclado, se puede hacer a través de lenguaje de programación, su respuesta puede ser incorrecta, pero tiene que seguir las estructuras eh, de la estructura de inglés, pues, ¿no? Si la pregunta está en presente simple, eh, su respuesta tiene que estar en presente simple, ¿no? En este caso, su pregunta es de tipo, cuando estamos haciendo preguntas, hay dos tipos de preguntas, ¿ya? El de respuesta larga y el de respuesta corta. Así yo los clasifico, ¿no? Por dos partes. El de respuesta corta, mucha, esto es larga, perdón, parece no sé. Y esto es una corta. El de respuesta larga te pide información. ¿Por qué digo información? O sea, cuando a vos te hacen preguntas de tipo, ¿cómo estudiaste ayer para el examen? ¿Dónde estuviste la anterior noche? ¿Por qué no hiciste la tarea? Y cosas así. Eh, Ese tipo de preguntas yo les llamo pregunta larga porque te están pidiendo información, ¿no? Están diciendo por qué, cómo, cuándo, dónde y con quién y cuál, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia con las preguntas de tipo respuesta corta? Yo les digo respuesta corta porque solo existe dos opciones para responder a esas preguntas. Las opciones son sí y no. Independientemente a lo que después podemos agregar, esas preguntas vienen específicas, ¿no? Te pueden decir, ¿tú conoces a Braulio? Digamos, ¿no? Esas preguntas vos podés responderla con un sí y con un no. Sí o sí, tiene que haber un sí y un no, ¿no? Luego, después de eso, puedes decir sí, coma, lo conocí, o yo lo conocí en mi primera clase en la universidad, ¿no? Ya esa coma y lo demás es extra, ¿no? Pero lo que sí o sí tiene que haber es el sí o no, ¿no? En las respuestas cortas, porque solo están preguntando una pregunta para que tu respuesta sea positiva o negativa, ¿ya? Otro ejemplo, digamos. ¿Tú conoces un Starbucks? No puedes decir, este, cuando era chico yo fui al Starbucks del segundo anillo, ¿no? Tienes que decir primero, sí, yo conozco, y ya después, cuando yo era chico, no sé, fui con mis padres al Starbucks del segundo anillo, ¿ya? Cosas así.
¿no? Entonces, las de pregunta con respuestas largas, que te solicitan información, sí o sí necesitan eh, que le añadas información a la, a la respuesta, ¿no? Y no un sí y un no. En cambio, las de respuesta corta, sí o sí tienes que responder sí y no, y ya bueno, después ya si tú quieres le añades pues otro complemento a esa oración. Ahora, para hacer preguntas, ya sea de tipo largas o cortas, tienen su estructura, ¿ya? Y bueno, la estructura es similar, pero aquí es donde entra el verbo auxiliar do y el das, ¿ya? Vamos a poner acá. Vamos a borrar todo esto acá. Vamos a poner verbos auxiliares. ¿Por qué estoy diciendo esto? Do o el does. Porque en primer lugar, siempre se va a ocupar o este o este. Estoy diciendo o por si acaso. No sé cómo se pone o con acento, pero ya. Pero que no la regla, no la regla. Ya estoy diciendo o por si acaso. Puede que se ocupe este o este, no ambos por si acaso. Ya. Luego de eso, la estructura sigue diciendo un, un sujeto, ¿ya? Tranquilo, ahorita vamos a explicar cuándo ocupas el do y cuándo el das, ¿ya? Luego de eso, aquí como vemos en nuestro ejemplito, ¿no? El do. Sí o sí, al principio va a venir el verbo auxiliar. Ya sabemos cuáles son nuestras dos opciones para auxiliar, ¿no? Están en esta diapositiva 7. El do o el das. Ahora, ¿cuándo se ocupa el do o el das? Acá, vamos a anotar. Segunda opción, viene el, perdón, sujeto. Ahora, en la parte de los sujetos hay un montón de sujetos. Acá vamos a poner una plantilla que se llame sujetos. Hay el sujeto I, you, he, she, we, you y they, ¿no? Creo que son, a ver, 3, 6, 7, 8 sujetos, ¿no? Cuando ocupamos do y cuando ocupamos das. No, yo les voy a decir cuándo. Aquí, cuando usamos el I, cuando ocupamos el you, igual do. Cuando ocupamos el aquí y vamos a escribirlo con rojo, acá, acá y acá, esos son los casos especiales. Ahí no lo pinté con rojo. Es donde ocupamos el das, que se escribe dos, se lee como das, ¿ya? Y aquí, lo mismo, do y do. Esto nos memorizamos, por favor. No, ahí, ¿ya? Entonces, yo creo que con esto queda respondida la pregunta de Lim. Sí, es el verbo hacer, pero en este caso está funcionando como auxiliar, ¿ya? Porque yo acá estoy poniendo, bueno, mejor no voy a poner verbos auxiliares. Es verbos auxiliares, el do y el das, ¿ya? Y la secuencia o la estructura es primero el do o el das. Le vamos a poner aquí más pequeñito. La secuencia es esta de acá. ¿Ya? La secuencia es, ¿no? Primero el do o el das, ¿ya? Luego el sujeto. Ya vamos a seguir estudiando nuestra bien link, de nada.
Para eso estamos. Ya. Ya tenemos el do, el sujeto, luego dice el verbo. El verbo en qué forma tiene que estar. Como está en pregunta y no está en respuesta, que las respuestas son, las respuestas, como esta pregunta está en presente simple, la respuesta debería estar en presente simple. Y cuando estamos armando oraciones en presente simple, generalmente, al igual que con el verbo do, los verbos cambian cuando están funcionando con estos tres sujetos, ¿no? En este caso, como está en pregunta y ya tenemos al verbo auxiliar, que cambia cuando está trabajando con estos tres casos especiales, nuestro verbo, no importa que esté con I, con you, con he, con she, el verbo tiene que escribirse de su forma normal. ¿Por qué? Porque el que ya está cambiando es el auxiliar, ¿no? Entonces el auxiliar ya está haciendo el trabajo de cambiarse cuando está ocupando el he, el she o el it. Entonces el verbo ya puede escribirse en su forma normal, como se escribe, ¿ya? Entonces vamos a anotar por acá eso. Tercero, entra el verbo, aquí entre paréntesis, en su forma normal para cualquier sujeto, ¿ya? Un rato vamos a hacer ejemplitos, no se preocupen. Luego, ya creo que viene el complemento. Sí. Ya viene el complemento. Y la cosita que es de pregunta. Ya, no se olviden. Ya el complemento puede ser, pues, no, cualquier cosa. Que complemente a la oración. 5 viene el signo este. Ay, qué feo se ve. Ya no importa. Ya. Entonces, esto sería básicamente. Voy a hacer esto de acá, ¿no? X. Una diapositiva, la voy a poner acá. Voy a poner esto acá. Voy a poner esto acá. C. Los verbos auxiliares son estos, do y das. Aquí vamos a tener los sujetos y cuándo usar el do y el das. Y aquí vamos a ir escribiendo la secuencia o estructura, ¿no? Ya tenemos la estructura bien completa. Primero el do y el das, que son los verbos auxiliares. Luego el sujeto. Ahora, este do y das sabemos que va en función al sujeto. Y ahora, como estamos haciendo, estamos siguiendo la estructura de hacer oraciones en presente simple, sabemos que el verbo viene en su forma. Para hacer preguntas en estructura de presente simple, sabemos que el verbo viene en su forma base para cualquier sujeto por la razón de que el auxiliar ya está haciendo esa función de cambiarse cuando esté en el sujeto she, he o it, ¿no? Y finalmente el complemento y la pregunta. Esa sería la estructura para cualquier oración de tipo respuesta corta, ¿ya? O pregunta de respuesta corta. Yo le llamo así. Esta es la estructura de acá. No, no es esta acá. Sí. ¿Qué se le aumenta cuando querés hacer una pregunta de respuesta larga? Simplemente se le aumentan los operadores de información, ¿ya? Son, a ver, se llaman double H question en inglés. Ay, creo que no tengo foto de esto. A ver, voy a buscar amarillo. Quiero las palabras. No, voy a borrar esto. Pero esto no tiene en español. ¿Qué significa? Ay, no lo tengo en español. Esto. Oh, todo está en inglés.
Con traducción, por favor. No. Con traducción. No. Traducción. Ay, qué feo. Aquí está. Ahí está. Esto vamos a copiar. Copiar imagen y pegar. Los double equation, como les dije, son los que se aumentan, ¿no? Para convertirlo a una pregunta de tipo larga, respuesta larga. ¿Ya? Entonces, al decir eso, mi estructura de acá, la de secuencia o estructura, lo vamos a poner aquí, para respuesta corta, es esta, ¿no? Pero mi estructura para respuesta larga es otra, cambia el guito. A ver, una nueva, y vamos a poner aquí, control larga. ¿Qué se le aumenta acá? Es casi lo mismo. 1, 2, 3, 4. ¿Qué se le aumenta acá? Casi nada. Nada más estos que estamos poniendo acá. Ya, en primer lugar viene WH. ¿A qué me refiero a esto? Puede venir cualquiera de estos de acá, ¿no? El who, el what, el where, why, whose, when, which, how many, how much, how far, how long, y todo eso, ¿no? Cualquiera de este grupo acá, luego lo mismo, la misma estructura. Luego de eso viene do, a ver, ya. Luego de eso sigue lo mismo, el sujeto, entonces, luego el verbo en su forma normal, o sea, en su forma natural, no importa con qué sujeto esté trabajando. Luego el complemento. Y por último, nuestro precioso signo de interrogación. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura para escribir o armar oraciones para hacer respuestas largas, ¿ya? Y esta para respuestas cortas. ¿Qué es lo que cambia? Nada más que añadirle ese double equation, que no me está dejando marcar. Nada más acá. Esto de acá. Esta es la única diferencia. Después lo demás se mantiene lo mismo, ¿ya? No hay mucha ciencia ni mucho que estudiar ahí. ¿Ya? Entonces, sabiendo ya esta base, yo creo que vamos a poder entender la mayor parte de la lección. ¿Hasta ahí alguna pregunta o algo que quieran saber? Hola, ¿se durmieron todos? No, creo que no. Ya, bueno. Si hasta ahí está bien clarito, vamos a avanzar. Pero no tengo que borrar esto. Ya, a ver, ya. Luego de eso está una segunda pregunta. ¿Puede una computadora responder preguntas? Esa pregunta tiene otra estructura, no tiene estructura de presente. Tiene una estructura con modales. ¿Por qué digo modales? Porque si nosotros empezamos a buscar en inglés cómo escribir modales, ¿qué son los modales en inglés para empezar? Es cuando nosotros tratamos de preguntar sobre si, si es posible de poder hacer cosas, digamos, ¿ya? Y se puede preguntar el poder hacer cosas en presente, en pasado y en futuro, ¿ya? En presente es el can que vemos ahorita aquí, ¿no? Puede una computadora responder. En futuro,
es would. Ya, si por ahí no me escuchan bien, voy a escribirlo por acá. Style. Se escribe así. W-O-U-L y la D. Luego está el can. Y luego está el code. ¿Ya? Es como que yo quisiera, yo podría, yo puedo y tú debís, el debí, digamos, ¿no? Yo debí, por ejemplo, yo debí estudiar, yo puedo estudiar, yo debería estudiar, ¿no? Es como que más se enfoca a distintos tiempos, pero en realidad es el verbo can, ¿no? Se puede poner ese, cuando haces preguntas, se pueden poner modales al principio. En ese caso, la estructura de la pregunta cambia, ya no viene el do y el das, eh, solo viene el modal, el sujeto, el verbo y el complemento. Ya. Vamos a ponerlo por acá. Ya. Ahora vamos a copiar esto. Control C, nueva diapositiva. Control V. Modal. Ya, a ver, vamos a ver qué es lo que están escribiendo ahí. Bueno, dicho. Would, sí. No sé si estoy mal en futuro. Pero sí estoy seguro, ¿ves? Me gustaría, o sea, es algo que quisieras hacer, pero ya en futuro, ¿no? No, no en pasado, digamos. Ese es would. A ver, I would, I can y I. ¿Cuál es la diferencia? No. El would es más como que, pero hay en inglés algunas tipos, algunas especificaciones. Cuando vos decís I would, por ejemplo, a mí me gustaría ir a la cancha a jugar, digamos, fútbol, ¿no? Podrías usar el would, pero si vos le pegaste a alguien, ¿no? Y vos deberías decir, no, tú debiste conversar, no, tú deberías conversar con esa persona, ¿no? Para arreglar sus problemas, ¿no? Ahí es donde se ocupa el could, digamos, ¿no? Es más como que recomendación, digamos, de qué cosa deberías hacer, ¿no? Es como una exigencia. Por ejemplo, si vos te estás yendo de viaje a Estados Unidos, vos le puedes decir, deberías tramitar, no sé, tu pasaporte con tiempo, ¿no? You could. Pero si vos querés decirle algo que le gustaría, digamos, esa persona se está yendo a Estados Unidos, ya puedes ocupar el would diciéndole, tú deberías visitar a ver, el Gran Cañón de Estados Unidos, ¿no? Eh, Eso. Y en cambio el can es para más decir yo puedo, tú puedes, o él puede, o puede, algo, ¿no? No sé si se me entiende esa parte, la diferencia entre ellos tres. Esto es más como que cosas que a ti te gustan, son como sugerencias y cosas que te gustarían hacer, ¿no? Y esto es más como una sugerencia estricta, digamos, ¿no? Una recomendación, algo así. Eh, comería. I would eat. Mm, ni idea, no, nunca había ocupado el would eat, sinceramente. Pero a ver, sí, podrías investigar más esa parte del would, si se puede conjugar con un verbo, belleza, digamos. Pero no, yo nunca en mi caso he conjugado el would, ya. Pero sí, si se puede, bien, ¿no? Pero como recomendación te diría que no lo tires en esta parte, así como está diciendo el compa, porque mm, la docente te va a decir, digamos, ¿no?
no deberías usar eso porque estamos en inglés 1 y yo no te he enseñado eso. En cambio, al trabajar como modal solo se está centrando en esa parte, ¿no? Pero sí, es una buena observación y ayuda que información, ¿no? Que está dando mi compañero. Así que está bien, ya. La estructura, como digo, es la misma, no hay problema en esa parte. Y, como les digo, en esta parte del libro pueden responder como quieran, no hay problema. Si se equivocan, está bien, porque simplemente es una pregunta que les pone antes de hacer el reading o leer el tema y después al final deberían ya saber, ¿no? Pero lo que quiere aquí en esta parte de ella es que la estructura la estén respetando, ¿ya? Ahora, ya ahí ya pues, si la pregunta está en presente y la pregunta es de tipo respuesta corta, la respuesta tiene que ser de respuesta corta, ¿no? Vamos a poner yes, hoy, yes, yes I do. Y pueden pues hacer un complemento acá, ¿no? Cualquier cosita que puedan añadir como sugerencia de esa pregunta, ¿ya? Eh, y en el caso del can, tiene que responder como se responde a respuesta para modales, ¿no? Ah, ya, vamos a seguir. Dice, can a computer answer a question? Igual, pueden ponerle yes, it can. Y obviamente aquí le pueden añadir más cositas como respuesta, ¿no? Vocabulario, dice. Antes de leer el texto, una las palabras de la columna izquierda con los significados de la derecha, de la columna derecha. Esto ya es fácil, simplemente podrían agarrar y buscar el significado de cada uno con su vocabulario, con su diccionario y ir pegándolos, ¿no? Eh, no son tan palabras de otro mundo, así que pueden nomás ir yendo. ¿Ya? Esa parte se lo voy a dejar un poquito de tarea porque no tengo mucho tiempo, pero es sencillo, ¿no? Simplemente pueden agarrar esta palabra en el traductor, buscan su significado y lo van poniendo. ¿Ya? Mm, Pues ya, vamos a ir. Acabamos una rápido, entonces. Ya, dice, a ver, aquí hay tipos de preguntas, ¿no? Who are you? ¿Qué tipo de pregunta es esta? Estamos viendo al principio lo que es el double H, en este caso. Entonces, un tipo de pregunta de respuesta corta, obviamente está solicitando información. ¿Quién soy yo? ¿No? Aquí está su respuesta. Soy una computadora programada. ¿Ya? En este caso, tú deberías saber que el conocimiento no es problema para mí. No, no, no hay más cosas. Bueno, la lectura está, ¿no? Ya. Luego dice, a ver, una traducción vaga de lo que dice acá. Estas picturas ilustran estos dibujos, digamos, ¿no? Ilustran una conversación con una computadora. Mm, yo no. ¿Qué? Con una computadora, la persona y el tipo de preguntas dentro del teclado, la computadora responde, aparece en la pantalla. Las computadoras son programadas y reconocidas por, por letras y palabras creadas por letras y símbolos. Eh, la computadora reconoce el I y el O y el I. Y la pregunta dice, estos triggers, wow, qué raro que diga triggers acá, ¿ya? Eh, pueden estar replicados con preguntas que se muestran en el computador y las entiendes. Con las últimas computadoras, no me acuerdo qué significa réplica. Vamos a ponerla acá.
A ver, repli. Ya, responde si fue satisfactorio para un humano. Aquí las computadoras muestran saber y dan a entender respuestas por palabras. Pero estas no son satisfactorias respuestas. Qué raro esto como esta lectura. El programa también contiene una lista de ideas y reglas de grammar, el cual la computadora usa para trabajar, para responder. Esto además tiene un estándar severo de respuestas en el cual, ¿qué significaba alto? Ya no me acuerdo. El cual estos pueden aparecer inteligentemente, pero no específicamente suficiente to be a ver meaningful. No me acuerdo esa respuesta. Ya. Básicamente lo que se trata es que este programita, digamos, se podría decir, eh, bueno, en esta parte está explicando que el usuario puede agregar las preguntas y la computadora responde, ¿no? Pero ¿cómo reconoce la computadora las preguntas, digamos? La computadora tiene programada lo que son reglas gramaticales y según a eso detecta qué tipo de pregunta es y responde, pues, ¿no? A la computadora. Es como un tipo de inteligencia artificial, se podría decir. Pero su estructura es esa, ¿no? Tiene grabado los grammar y cuando el usuario agarra e introduce por teclado alguna pregunta, esta le responde, ¿no? Eso es una traducción vaga que da. Pero es raro, unas palabras que están ahí, ¿ya? Esto tiempo, esto, esto de pod, que es, y el signo de interrogación, eh, pueden dar otras respuestas programadas para otras preguntas, ¿ya? Además, este pod, esta palabra computadora, pero esta no siempre reacciona a cada palabra en la oración. Dice. Ya. Por ejemplo, aquí ya está hablando un poquito más de los bugs. ¿Ya? Yo pienso, o sea, si se le introduce una oración como yo pienso que las computadoras son estúpidas, puede que responda algunas veces. O te responda, o si digamos ya vos le ingresas esto, tú piensas que las computadoras son estúpidas, y te puedo decir, sí, yo veo, digamos, ¿no? No sé si habrás visto, habrán estado en la parte donde cuando se creó una aplicación llamada SimSim, si no me equivoco, que supuestamente vos le hablabas y te respondía cualquier cosa, ¿no? Eh, Se crearon varias versiones de este tipo de programa y supongo que su forma de programación era la misma que esta y está tratando de emular o hacer énfasis a programas de ese tipo, ¿no? Que a veces te responde bien, digamos, ¿no? Que según lo que va aprendiendo, según lo que la gente le va preguntando, va aprendiendo pues mm, más cosas, ¿no? Pero a veces algunas preguntas específicas vos las haces y te responden cosas que nada que ver, ¿no? Entonces, es nada más un programa, ¿no? Un programa bonito. Ya. Eh, mm, sí, hay hartas páginas, sinceramente. Sim solo fue una de muchas que conocí yo. Ya. A ver, pero básicamente esta lectura se trata de eso. Luego de eso, eh, lo que pasa es buscar palabras, no palabras, en sí, grupos de palabras eh, que están ocupando o están haciendo la función, no sé si podría decir de esa forma, o, o se podrían reemplazar, algo así. A ver, dice, usando las líneas de referencia dadas, mire atrás en el texto y encuentre palabras o frases que pueden tener un significado similar. Eh, por ejemplo, esto de acá, está diciendo, es mostrada
en la pantalla, ¿no? Dice que está en la línea 1 y 2. Vamos acá a la línea 1 y 2. Que no sé cuál será la línea 1. Acá está. Ah, ahí está la 1. Está la línea 1 y está la línea 2. No es la parte 1 esto. ¿Por qué está 1 y 6 acá? Esto está mal puesto. 1.2 dice. Bueno, 12, 10, 15. ¿Para qué raro? Bueno, no nos vamos a quedar. Ya. Dice estas. A ver, ¿dónde está esa parte? Lo que estamos buscando es esto. It things on the screen. Ya, en esta parte. Esto es lo que tiene que hacer. Las respuestas aparecen en la pantalla, ¿no? Y en cambio, en esta parte de acá, dice, estas se muestran en la pantalla, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Esto de acá. Aquí está usando el verbo sin, sí, de ver, pero está en su forma participio, creo. Sí, así se llama, participio. Y aquí en vez de decir sin, dice appear, aparecer, ¿no? Entonces, lo que está pidiendo ahí que esa palabrita sin le escribas diciendo no siempre va a ser sin, sino que, sino que aquí puede ser, creo que con doble P, si no estoy mal. Entonces, lo único que tendríamos que hacer acá es simplemente escribir ese appear que está acá, ¿no? La misma oración, sino que está escrito con distinto verbo. Lo que tenemos que hacer es pillar y poner el verbo con el que está escrito, ¿no? Y está diciendo que pueden tener similares significados, ¿no? Y es que aparecer o mostrar, puede aparecer en la pantalla o puede mostrar en la pantalla, significa lo mismo, ¿no? O sea, que está apareciendo el resultado en la pantalla o que el programa muestra en la pantalla, es literalmente lo mismo, ¿no? Ya. Por aquí, ¿qué parte puede ser reemplazada con writes? Dicen el mismo, 1.2. Ya. Creo que si no me equivoco, es la palabra réplica, ¿ya? Para responder, en este caso, o podría ser o para escribir. Ah, sí, creo que es esa parte ahí, ¿ya? En su, cuando estén haciendo su parte que les toca hacer en el virtual, yo creo que les va a aparecer tres opciones. Creo que les aparece tres opciones. ¿Ya? Entonces ahí creo que tienen que marcar nomás, pues, ¿no? Creo que es Apply, no me acuerdo sinceramente ya bien. ¿Ya? En el 1.4 dice Answers. Ya vamos a ver el answer dónde está. Answers. Creo que es fits acá, ¿ya? Fit es similar a answers. Vamos a traducir fit, por favor, fit. Encajar, ajustar.
Creo que sí. Deberían probarlo. No, no encuentro nada. Be of the right size put into place. Calculate. Ah, ¿qué significa? Ajustar. Todavía fits. ¿Cuál encaja con la pregunta? No está ahí. Ay, está raro esto como está por parte. Ya. 3, 4, 5. El programa, la persona, la pregunta. Reply has give certain. Ya. Esta partecita no la voy a terminar porque se me está haciendo difícil. Pero la voy a buscar en mi libro donde está resuelto. Que sí lo tengo ya llenito esto, pero no. Estas fotos no son de mi libro, son de un compañero que me pasó para hacer diapositivas nomás. Pero ya hoy día ya fui a la universidad y ya recogí mi libro, así que está llenito esto. Es que ya esto también lo pasé hace harto, así que voy a pasarle fotos si es que quieren, pero más después, con las respuestas verdaderas, ya. Estas sí creo que, estas dos creo que están achuntadas, pero las demás sinceramente va a ser un poco difícil y largo para que esté recordándome y buscando y como que no estoy mucho para eso, ¿ya? Pero yo creo que un poco se entiende, ¿no? La parte en la que lo que hay que hacer, digamos, es literal eso nomás, ¿no? Ponerle un poquito de atención eh, a esa parte. Aquí está escrito con otra palabra, toda una parte, lo van y lo buscan al otro lado y esa parte que se vea similar, o sea, esa palabra que vean que es similar a la que está acá, la traen acá y la escriben, ¿no? Una cosa que pueden hacer ustedes es agarrar y traducir, ¿no? Traducir esto en español y, y traducir pues el texto del otro lado por párrafos igual y leer pues, ¿no? Leer en español ya y buscan pues, ¿no? La parte en la que se parezca alguna parte en español del párrafo a la traducción de esto, lo traen acá, pues nomás esa palabrita especial y la ponen aquí. Nada más, ya no hay tanta ciencia ni dónde perderse. O al menos cuando yo no sabía casi nada de inglés, eso es lo que hacía. Entonces, eso, eso les dejo como encargo. Yo creo que ya a partir de eso ya se pueden guiar. Y luego dice, lea el texto y las primeras partes, medio y final, con cada oración. Subraye la forma correcta del verbo. Ya. Ay, Diosito. Ya, en esta parte está dando la primera parte que en sí es el sujeto, ¿no? El programa, la pregunta, la computadora. Nos dice que lo unamos con con la parte media y la parte final, que es como por decir, digamos, hagamos así, algo así, esta pregunta va para acá, digamos, ¿no? Cosas así. Todo esto va en función a lo que dice en la lectura, ¿no? Entonces la lectura la tenemos que entender bien. Eh, la persona, sinceramente, ni idea con qué. En sí es como que armar las oración por oración, ¿no? Por ejemplo, el programa, no, la persona escribe, digamos, ¿no? Las preguntas en el teclado, ¿ya? Y cuando dice la persona, esto se refiere a una persona en particular. Ok, sí, de persona, sí, está bien. Esta persona, como es su sujeto sería he, digamos, no sería type, sería types, ¿no? Entonces esto estaría mal. Lo marcamos así porque dice, bueno, subraye, dice, perdón. Subraye a ver.
Dice subraye la forma correcta del verbo, ¿no? Entonces yo aquí estoy subrayando. La forma correcta es esta porque mi sujeto es el he, ¿no? Es una persona. Él o ella, no sé cuál de los dos. ¿Ya? Ya, listo. Entonces el sujeto es este, ya. Y ahora yo estoy marcando así porque creo recordar que había una oración en la que decía que la persona escribía la pregunta dentro del teclado. Oh, entonces yo estoy diciendo, esta oración sí había en la lectura, entonces la voy marcando y de paso voy subrayando el, el verbo que le corresponde a mi sujeto, ¿no? Eh, y así, eso es lo que tienen que hacer aquí en esta parte con todos los 10 ejemplos que hay, ¿no? No se los voy a llenar todo, es su tarea. Os estoy guiando nomás, ¿ya? Eh, a ver, la siguiente parte dice, ¿quién usa inglés? ¿Qué tipo de pregunta es esta? Vemos el double H question. Entonces, esta es una pregunta de respuesta larga, ¿no? Que requiere información. Entonces, cuando requiere información quiere decir que no podemos decir sí o no, ¿no? Tenemos que darle la información. Dice, quién usa inglés? Lea estas dos lecturas y responda las preguntas. Ya. A ver, ¿qué más hay aquí? Creo que aquí no hay nada más. Ahí se acabó la hoja. Sí, es el ejercicio 5. Vamos a dejar un poquito esto. Ay, hay dos lecturas más. Ay, qué flojera. Ya, vamos a darle. Él es Yuan Yongjin. Supongo que es chino. Ya. Su esposa, su nombre, Zhen Yang. Y sus hijos. No voy a leer sus hijos, no quiero leer. ¿Ya? Luego dice Mr. Yuan, su representante, supongo, manager. Es original de Weihai, una pequeña ciudad en otra provincia de China. Su esposa proviene, ¿no? No, su esposa es una profesora, perdón, no estoy leyendo bien. Y sus hijos están en una escuela, no, están en medio de la escuela, son estudiantes de una escuela, middle school, creo que es mm, en otros países, el colegio, en vez de decir primaria y secundaria, hay como elementary school, primary school y secondary school, entonces ellos están como que en el medio, ¿no? Dice nuestra compañía, eh, provide tour guide, provee guías turísticos para extranjeros y personas de negocios que visitan China. Entonces el inglés es muy importante para mi trabajo, dice. Él dice, en casa, Mr. Yuan disfruta mirando televisión en inglés y escuchando radio en inglés. Ya, básicamente eso es lo que dice. Traducción vaga en español. Ya. Luego dice, Meet Marcus Stolze, un tecnológico de la información, research, no me acuerdo qué significa research. Eh, ya. Mr. Stolle vive con su esposa, Teresa, y sus hijos, Lena y Chan, en Ruti, una pequeña ciudad de Switzerland. Mr. Stolze es originario de Brilon, Germania. Teresa es una profesora de inglés y habla 4 lenguajes. Wow. Sus hijos son
multi, bilingües, multilingües, ¿ya? En el trabajo nosotros usamos inglés mucho porque nosotros nos comunicamos con personas que hablan diferentes idiomas, ella dice. Además, la mayoría de buenos libros de computación están en inglés, él añade, ¿ya? Aparte, luego de esas dos lecturas, que bueno, pueden volver a leer N veces si quieren, está, dice complete cada eh, oración, cada espacio, no sé, ¿ya? Entonces, ¿para qué les expliqué lo que les expliqué al principio? ¿No? ¿Para qué les expliqué lo de hacer preguntas con dudas? Hacer preguntas de respuesta corta, respuestas largas. ¿Para qué? ¿O por qué les puse esta cosita? Era exactamente para esta parte de acá. ¿Ya? Porque aquí nos está dando preguntas y las estructuras no son diferentes. No son en futuro o en pasado. Están en presente neto. ¿No? Podemos ver. Bueno, creo que me salté un tipo de pregunta más que nos faltó. Eh, es cuando te hacen preguntas de tipo, no sé, ¿eres tu estudiante? Ya, es similar al do y el das. Voy a ponerlo por acá. Voy a ponerlo acá. Es similar a esto. Y voy a poner esto. Control C. Control V. Ya. Aquí en vez de venir el do y el das, viene el is o el are. Esto es cuando te preguntan algo específico, ¿no? ¿Eres estudiante? Te preguntan, ¿es ella, no sé, corredora? O cosas así, ¿no? Entonces, ya no viene un verbo entre medio, solo están preguntando si alguien es algo o no. El complemento y la pregunta, ¿ya? Esto sería otro tipo de pregunta simple. Yo le llamaría pregunta. Ustedes pueden investigar qué se llama realidad. Pero yo digo pregunta simple, ¿no? Solo están preguntando si eres algo, ¿ya? La estructura es esa. El verbo is o are, yo creo que saben, ¿no? Cuándo usar el is o el are. Bueno, por si acaso, solo por si acaso, vamos a poner esto. Me estoy comiendo el oye. Exacto. Ya, ahora sí. Entonces ya. Esto es básico, ¿no? Cuando usar el am. Tan, 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 tan. Ya. El caso ahí es donde se ocupa el am. Ya. Estos funcionan en función al sujeto. La estructura es esta, ¿no? Primero el verbo be, luego el sujeto y luego el complemento. Ya. Nos quedamos. Ya. Ya. Este sería nuestro primer tipo de pregunta, ¿no? Nos están preguntando, ¿es esa persona su esposa de? ¿Es, a ver, me acuerdo, esta persona, esposa, esta comita y esta S significa de tal persona, ¿no? Está preguntando, Sen Yang es esposa de Yuan, ¿ya? Aquí ya pueden poner yes, she is o no, she isn't, depende de la lectura, ¿ya? Pero la estructura de la pregunta es esa, ¿no?
También es el tipo de pregunta con respuesta corta. Ya. Luego dice la siguiente pregunta, vemos un what. What es eh, un double A question. Por lo tanto, en esta pregunta tenemos que dar información. Nos está preguntando qué, qué. What John's name. Ah, ya. Esta partecita lo voy a explicar a partecito ya, porque considero que es necesario. Los apóstrofes significan mucho. Significan pertenencia. Ya lo voy a poner acá. Voy a crear un nuevo diapositivo aquí. Ya. Si nosotros queremos decir la casa de Carla, en inglés decimos, bueno, vagamente traducido al inglés, the house of, sabemos of significa de Carla, ¿no? La casa de Carla. Esto sería bonito. Pero otra forma de decir esto, poner al sujeto del cual es propietario, poner el apóstrofe, poner la S y poner lo que es. En este caso, me estoy diciendo, la casa de Carla puede ser dicho de esta forma. Carla's house, ¿no? Entonces, como está ahí, es como que se está invirtiendo, ¿no? Lo que le pertenece a Carla va al final, el dueño de la cosa que estás queriendo indicar va al principio y se le aumenta el apóstrofe y la S. Ya, a ver, otro ejemplo. La esposa de Harold. ¿Cómo podríamos escribir eso? Harold, esto va como yo, perdón. Harold, el apóstrofe, la S, wife, ¿no? Aquí dice la esposa de Harold. Es una traducción vaga, ¿no? No sé si estará correcto o no, pero lo que sí sé es que, o sea, sí se me entiende, ¿no? Lo que quiero expresar acá. Para traducción sería esto, la esposa de Harold, ¿no? Vamos a poner separación, ya. Y en cambio, la forma de poner sus pertenencias, ¿no? O sea, que Harold, la esposa, yo le digo, de Harold, ¿no? Lo mismo, igual. Carla's house. Harold's wife. ¿Cómo dirían los hijos de Harold? ¿Verdad? Z. Hay mucha gente en inglés que creo que vagamente traducido sería algo así, ¿no? Pero indicando pertenencia, ¿cómo sería? El propietario, que soy yo. Creo que no quería decir children, pero ya. A ver. Sí, no, sin la S, ¿no? Entonces, ahí estoy indicando, ¿no? Los hijos de Harold, es decir, Harold's children, ¿no? Y ahora para que no vean que yo se las estoy mamando, voy a agarrar Carla's house, control C, me voy al navegador, le digo te voy a escribir en inglés, y pongo, soy control D. Carla's house, ¿qué es lo que traduce? La casa de Carla, ¿no? Entonces, así para todos los sujetos, ¿ya? Entonces, volviéndonos a la parte de acá, espero que esto haya quedado clarito.
Y si no, sinceramente ya no sé cómo explicarlo. Otra forma. ¿Ya? Pero eso es lo que está pasando esta parte de acá, ¿no? Aquí está diciendo el nombre de la mujer, creo. Ah, no, o hasta aquí, no sé. Pero esta parte le hace recuerdo un poquito a la anterioridad diapositiva, ¿no? Dice Harold's wife, ¿no? Quiere decir la esposa de Yuan, ¿no? Lo mismo acá. Ahora, pero aquí están abusando de lo, ¿qué se llama? De la abstracción. Está el what, está el Yuan's son's name. Está como que contraído todo, ¿ya? Si lo vamos descontrayendo poco a poco, sería algo así. A ver cómo escribir. Sería what is the name of Yuan son. ¿Cómo escribir son? Pues sin. Bueno, no voy a poner eso. Ya, esto. Que dice, what is the name of Yuan Son? ¿No? Pero él lo está como que contrayendo. Yuan's son's name. El name se está terminando de ir al final. Sería, ¿cuál es el nombre de los hijos de Yuan? No, y eso que es uno, nomás parece su hijo de Yuan, porque aquí está diciendo la palabra what is, ¿no? Eso. Ya, y aquí está como que demasiado contraído, abusó de la contracción y supongo que debe ser para que vean ustedes si están entendiendo esa parte de la contracción, ¿no? Pero por eso les hice una diapositiva aquí al ladito explicándoles esa parte. Ya, esa pregunta puede ser respondida, ¿no? Lo leen aquí, cuáles son los hijos son, their names are, o his name is, y ya, pones los nombres de los hijos de John. Vamos a seguir. ¿Estoy en dibujo? Sí, estoy en dibujo, ya. Where do you live? ¿Qué es lo que tenemos primero? Double equation. Entonces nos detectamos rápidamente que es una pregunta con respuesta larga que requiere información. ¿Qué requiere información? No le puedo decir, no pueden preguntarte dónde vivís y vos le decís yes o no, ¿no? Tienes que decirle, darle la información, ¿no? Yo vivo en La Pampa de la Isla, Barrio Los Chacos, calle 11, ¿no? Entonces, ahí le damos información. I live in, y le vas llenando, ¿no? Y la estructura, sujeto, verbo, complemento, ¿no? Porque estamos en presente simple. Ya, lo mismo para acá. Donde sabemos que es un double equation, entonces no podemos empezar diciéndole yes o no. Tenemos que darle información, ¿no? ¿De dónde es originalmente Mr. Yuan? Lo mismo. He is from, y no sé, ¿de dónde chucha será ese hombre? Ya, lo vamos llenando por ahí. Lo mismo acá. What does the company provide? Why is English important for Mr. Yuan? ¿No? Responderle con presente simple, neto. Neto y fácil. ¿Ya? Veamos qué más hay. Dice, scan for facts, complete the table with information about people. Mr. Joan, listos. Hay que leer de nuevo la lectura y hay que escribir. La ocupación de Mr. Joan y la ocupación de Mr. Stu. Él vive de Mr. Joan y de este otro. Su ciudad, hometown,
Hometown significa la ciudad donde vive, ¿ya? Town significa ciudad, pueblo, no me acuerdo, ¿no? Pero es algo similar, ¿ya? Y cuando dice home, su casa, de, de donde, de donde es, pues, ¿no? La ciudad de su casa, mejor dicho, ¿no? Y aquí, ¿está casado? Sí, no, y sí o no, ya, muerto. Nada más en esta página, no hay mucha ciencia igual. ¿Alguna pregunta de aquí? ¿O podemos continuar? No, ya, bueno, vamos a ver entonces. Ya la última hoja. Pa, no hay nada más que hacer, creo. O me falta algo, tal vez, no sé. Ah, no sé, me lo mandaron así la foto, así que F no. No hay más. ¿Lo Sí, puedes dejar ahí un ratito? acá. En los ejemplos de que hiciste la casa de Carla. Ah, no, no te preocupes, voy a mandar el PowerPoint al grupo y el video lo voy a subir a cosas por si los quieren ver algunos otros pejes que no vinieron hoy día. Así que Ah, ya. no te preocupes, lo voy a mandar. Voy a mandar esto, voy a mandar todo así, ¿ya? Pero básicamente es eso el tema, ¿ya? La unidad 7 la vamos a ver el sábado y es 7 comparativo y superlativo, pero es que no hay mucho. Es solo seguir estructuras igual, así que no hay mucho problema, ¿ya? Mm, ya. Eso nomás sería todo. No se preocupen, ahorita no me lo voy a subir, son las y media. Ya, tengo otra reunión a las 12, así que los dejo, muchachos. No hay alguna pregunta, nada que decir, ¿no? Lim, John. Ya, si No, tienen, no. si tienen problema de llenarlo de virtual o algo, me escriben nomás, ¿ya? Joan, creo que me mandaste un PDF, pero ahorita lo veo. Mm, El documento, solo que ya está completo. ya, ya me lo mandaste completo. Ya, ahorita, no, cacho. Ahorita tengo 2 minutos. Practice 5, escribe. Ya, esto de aquí está bien, ya lo vi. Está bien escrito. Esto venía nomás puesto, ¿no? Acá es lo que no llenaste. Esto acá, ¿no? Sí. No más ahora. Sí, pero esto no lo llenaste, ¿no? O lo llenaste. Está vacío ahorita, mira. Está llenado. ¿Sí? Decía solamente A, B, C, D, no. Teníamos que llenar. Ah, ya, ya. Ah, ya, está bien. Pensé que faltaba llenar, güey. ¿Qué quisiste hacer acá? Como te digo, solo era escribir los Cognite que encontraste, digamos. Quería hacer uno similar, digamos. Ah, ya. ¿Querías hacer oraciones, algo así? No, simplemente Ajá, podías poner el Cognite nomás, en inglés y en español, digamos, ¿no? Por ejemplo, English, inglés, ¿no? Al otro lado. Information, information. Accident, accidents, ¿no? Accidente, ¿no? Así, family, familia, ¿no? Nada más, creo, solo era eso, digamos, ¿no? No te pido. Que dice escribe, no te dice escribe una oración con los Cognite que pilles, digamos, ¿ya? En todo caso, no, si querés, podés ponerle así, digamos, ¿no? Le- Aquí le das enter y pues, haces lo que te digo y abajito lo dejas esto que hiciste vos. Si es cualquiera de los dos, y yo voy a decir, ah, bueno, lo hizo los dos, ¿no? Está bien. Es mejor que lo tengas los dos que tengas solo uno, ¿no? Entonces, eso puedes hacer. Ahí después de found, pones enter y haces lo que te digo, ¿no? La palabra y el otro lado su cognate en español. Y, y nada más, pues, te lo mandas y esto de aquí que hiciste, más abajito lo pones y ya. No creo que se queje porque hayas hecho de más, ¿no? ¿Ya? Eso nomás te recomendaría. Y anda haciendo pues la unidad 6 si es que ya puedes hacer. Y ya me hablas cualquier cosita. Si tienes alguna duda o algo.
¿Ya? Ya, gracias. Ya. Bueno, entonces nos vemos al siguiente, si vienen. Voy a dejar de compartir. Ya. Hasta luego, muchachos, voy a cortar la reunión. Gracias.